Tengo una pregunta para ti, a ver si la sabes contestar. Mira, ¿cuál de estas tres emociones crees que nos lleva a tomar decisiones más pensadas, más trabajadas, más analíticas? Opción A, la ira. Opción B, la alegría. Opción C, la tristeza. ¿Con cuál te quedas? Así Así somos. somos. Así somos. Así somos. Así somos. Así somos. Si has contestado que la tristeza, has acertado, ¿vale? Es una de las cosas buenas que tiene la tristeza. Estamos publicando este episodio en el Blue Monday, el día más triste del año. Y lo vamos a hacer, pero no para ponernos tristes, o sí, tal vez, pero por lo menos para celebrar la tristeza, ¿no? Más o menos. Celebrar que exista la tristeza y celebrar la tristeza útil. Eso es. Vamos a hacer una reivindicación de la tristeza para inaugurar esta segunda temporada de Así Somos. Eso ¿Qué te es. parece, Molo? Nos gusta intentar ser no tópicos, no hacer siempre cosas que todo el mundo espera. Empezamos por ahí. Bueno, si es la primera vez que te pones aquí a escuchar, a ver un episodio de Así Somos, contarte que lo que hacemos aquí es contar historias y extraer psicoaprendizajes de cómo somos, de qué tenemos en común los seres humanos, ¿no? Y lo bueno de estar en esta casa es que contamos con el archivo de RTV y nos podemos ir a cualquier momento de la historia que haya estado grabado, ¿no? Por ejemplo, para contarte la historia de este episodio, comenzamos con este audio. Es Hitler declarando el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Luis. Sí, una fecha terrible, septiembre de 1939, y empieza una época de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Se hizo famosa esa frase que yo creo que define, pues eso, una de las épocas más terroríficas de la historia de la humanidad. Y para extraer psicoaprendizajes y para hablar de la tristeza nos vamos a ir a la biografía, a la historia de un soldado japonés al que este acontecimiento, el de la Segunda Guerra Mundial, le marcó la vida. Hablamos de Hiro Onoda. Este hombre nació en Japón en los años 20 y fue educado como un niño japonés más. La disciplina, en el sentido del deber y sobre todo en la lealtad al emperador. Enseguida, en cuanto puede, con 17, 18 años, se alista en el ejército y bueno, es cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Es cuando Hitler hace esa declaración que hemos oído antes, ¿no? Él, como era un chico disciplinado y soñaba con servir al país, pues se hace oficial de inteligencia. ¿Qué es eso? Es entrenarse en ser capaz de esconderse, en tener siempre mucha sensación de estar en peligro ante los demás y sobre todo de pasar desapercibido y seguir órdenes. De hecho, cuando tiene 22 años, lleva ya 4 años en el ejército, es mandado en el año 1944, a las Islas Filipinas, concretamente a Lubang, para luchar contra los estadounidenses. Sí, y allí se interna en la selva junto con 3 soldados a su cargo y bueno, su misión es introducirse en las líneas enemigas, bueno, lo que es llevar a cabo operaciones de vigilancia, lo que se supone de un soldado así. Y sobre todo, lleva en su cabeza un lema: no te rindas jamás, bajo ninguna circunstancia. No te rindas, pero el 15 de agosto del año 1945, a través de las ondas de radio, llegó esta voz hasta el pueblo japonés. Esta fue la primera vez que el pueblo japonés y el mundo entero escuchó la voz de su emperador por la radio, de Hirohito, que anunciaba que se rendían. Y de hecho pedía a los soldados que dejaran a un lado las armas. Pero claro, nuestro protagonista no escuchó este mensaje por la radio. Claro, efectivamente.
De hecho, él se supone que se podría haber enterado a través de los panfletos que los estadounidenses lanzaron a la isla, ¿no? Lanzaron panfletos diciendo que la guerra se había acabado. Exactamente. Vale. Pero claro, él es un soldado de inteligencia. Efectivamente, eso se lo toma como una táctica del enemigo para hacer que se rinda, pero no, vamos, o sea, es mentira. Como su emperador, que hasta ese mensaje era considerado Dios, y además un Dios invencible, ¿cómo puede ser que se rinda? Es imposible. Toma esos panfletos a lo mejor para hacer un poco de fuego, ¿no? Exactamente. Daría esa utilidad, pero él sigue en su puesto y sigue ahí, aunque los años pasen, porque pasan muchos años. Pasa muchísimo tiempo. Ahora diremos la cantidad, que es lo sorprendente, pero la cuestión es que Hiro Onoda se queda solo, porque él tiene 3 soldados a su cargo que van desertando, van muriendo, y él sigue en la selva. ¿Cuánto tiempo sigue Molo? Sigue 30 años. 30 años. 30 años y buena parte de esos 30 años en soledad. Porque la historia, creo, Luis, que va de eso, de cada vez va quedándose... Eran pocos, pero van siendo cada vez menos. Algunos desertan, otros fallecen. Y finalmente se queda solo, este soldado. Se queda solo... en total, desde que termina la guerra hasta que le descubre a alguien que le hace ver que la guerra ha terminado, pasan 30 años. Y esa persona que le hace ver que la guerra ha terminado no es un oficial, no es un... No, inicialmente es un turista. Es un turista japonés Sí. que contacta con Onoda y se da cuenta de que ese hombre es la única persona en el mundo, fíjate qué extrema soledad, que sigue creyendo que la Segunda Guerra Mundial está vigente. Entonces, como Onoda no quiere rendirse, que se lo diga un ciudadano japonés tampoco le sirve, consiguen localizar al oficial al mando que tenía Onoda en ese momento, menos mal que estaba vivo, por cierto, y bueno, pues lo traen desde Japón y le dice, ríndete, lo hemos hecho todo el resto del planeta, hemos terminado esto. Y Onoda deja el fusil y se echa a llorar. Es Las decir, lágrimas. acaba con la tristeza que no ha sido capaz de tener, la tiene durante horas. Deja espacio a esa emoción de tristeza, aparece la emoción de tristeza, pues de aceptar que la guerra había terminado y que la guerra se había perdido. Vamos a hablar en este primer episodio de la tristeza, de cómo a veces nos resistimos a darle espacio y de lo importante que es darle espacio. De hecho, por eso le damos este espacio, además, el primero de la segunda temporada de Así Somos. ¿Quieres aprender psicoaprendizajes, llevarte aprendizajes de esta historia y de la tristeza? Pues venga, vamos allá. Así somos. No sé cómo te has quedado después de escuchar la historia de nuestro protagonista, de Hiro Onoda. A lo mejor te apetece profundizar un poquito más. Nos encantaría que lo hicieras. Pero ahora en esta segunda parte de Así Somos lo que hacemos es profundizar en los aprendizajes psicológicos que nos puede dejar esta historia para conocer un poquito más de la emoción de la tristeza y la importancia de transitarla. Luis, ¿qué primera idea nos quedamos? Yo creo que lo que nos enseña la historia de Onoda es que cuando evitamos la tristeza nos quedamos atrapados en el pasado. Me encanta esa frase, es una forma de definir lo que ocurre cuando lo que ha sucedido en la vida no lo hemos procesado con tristeza y entonces nos quedamos detenidos en el tiempo, ¿no? Paul Ekman, el psicólogo que luego fue asesor de Inside Out, tiene una teoría de cómo son las emociones a nivel evolutivo, es decir, por qué están ahí, ¿no? Todas tienen su función. La tristeza sirve para eso, para pasar página. Es lo que necesitamos para abrir espacio después de una pérdida. Es lo que necesitamos para que algo que está ahí como patrullando el territorio, ¿vale? Convirtiéndolo en un lugar inhabitable, para seguir un poco con la metáfora de Onoda, desaparezca, ¿no? La única forma es vivir la tristeza, porque lo que no se llora se queda, no se transforma. De hecho, para ir dando pasos, se habla mucho, por ejemplo, del duelo, se habla de las fases del duelo, pero hay un psicólogo que estudió mucho el duelo, que es William Worden, y él apostó por hablar
de tareas más que de fases, ¿no? Y él decía que había 4 tareas que tenemos que realizar cuando estamos en un momento de duelo, para aceptar y adaptarnos a esa pérdida, y que la primera era precisamente aceptar la pérdida. En el caso de nuestro protagonista, aceptar que la guerra había terminado y que se había perdido. Exacto. Si no aceptas esa pérdida, si no aceptas que tienes un motivo para estar triste, no dejas entrar la tristeza, no la puedes transitar, ¿no? Así que, de entrada, Luis, supongo que lo primero es esto, ¿no? Eso es, aceptar, ¿no? Aceptar. Vale, y después comunicárselo a los demás. Fíjate que es importante en la historia de Onoda, que era un oficial de inteligencia, digamos un desconfiado por profesión, ¿no? Es decir, alguien que se oculta todo el rato y que no quiere mostrar ni mostrarse a sí mismo. Mostrar la tristeza permite que otros nos encuentren de alguna manera. Tiene un papel social. Comunicamos que necesitamos ayuda, que necesitamos que nos escuchen, que necesitamos ser vistos, ser atendidos, ¿no? Y eso abre una puerta después por la que pueden entrar personas, ¿no? O sea, es como una especie de llamado, ¿verdad?, a los demás. Fíjate que la tristeza debe ser como la emoción que más claramente reflejamos en comunicación no verbal, e incluso verbal, ¿no? Es decir, todos tenemos claro que las lágrimas significan algo, casi siempre, ¿vale? Todos tenemos claro que un determinado ceño fruncido, ¿verdad?, significa algo, incluso una postura corporal, como encogidos, nuestra forma de hablar, cambia nuestro tono, es mucho más débil, más bajo. La tristeza está hecha para ser un llamado hacia los demás y mostrar nuestra vulnerabilidad, con la idea, eso sí, de que ser vulnerables es una forma de ser fuertes. Es decir, vale, ahora estoy triste, necesito dejar atrás esto, echadme una mano para que luego yo solo pueda seguir hacia adelante. Recuerdo ahora mismo, Luis, a una charla a la que asistí, que impartía un psicólogo, me sabe fatal porque no recuerdo su nombre, pero nos hizo la pregunta al principio de, oye, ¿qué emoción se daba mal en vuestra familia? ¿Qué emoción se os daba mal, ¿no? Habló de las emociones básicas y vimos que sí, que muchas veces hay familias donde se da mal la tristeza o se da mal la alegría en el sentido de que no están muy permitidas, ¿no? Que a lo mejor si sacas una de esas emociones, pues como que te censuran, te dicen, nada, no hay tanto motivo para estar contentos o no hay tanto motivo para estar tristes, ¿no? Así que aunque las emociones están bien diseñadas, como decías antes, a veces se nos dan mal. A veces se nos dan mal, sí. ¿Y por qué se nos dan mal? Pues bueno, hay muchas razones, lo que dices tú, ¿no? Hay familias, grupos que de alguna manera satanizan la tristeza, ¿no? Pero yo creo que hay otra razón, y es importante, muy importante en psicoterapia, y es que a veces sufrimos defendiendo algo que ya no existe. Es decir, nos negamos a eso. Esto pasa, por ejemplo, mucho en los procesos de duelo amoroso, ¿no? De alguna manera, dejar atrás a la otra persona es reconocer que te equivocaste. Y por eso insistimos en seguir y seguir, tratando de salvar algo, ¿no? Eso es bien difícil, ¿no? El sufrimiento viene a menudo, en psicología, del intento repetido de hacer algo que no funciona. Hay una frase por ahí de nunca debes volver al lugar en el que ya fuiste feliz. Ya está, o sea, ya fue. Me encanta en Perú, ya sabes que yo voy mucho, Sí. ¿no? Y estoy mucho allí. Dicen ya fue. Y me encanta esa expresión. Me parece la mejor para dejar atrás. Vamos a ir dejando pasar ya a nuestra compañera Raquel, a nuestra productora, pero sí es verdad, si lo piensas, que hay muchas veces que no dejas pasar a la emoción de tristeza porque te niegas, pues, a aceptar que una relación ha terminado o que, por mucho que lo intentes, nunca vas a jugar en el equipo de fútbol de tu ciudad, ¿no? Llevas 40 años entrenando y parece ser que no te van a coger para el equipo filial, ¿no? Entonces hay que aceptarlo y luego, pues, transitar esa tristeza para llegar a otro punto. ¿En qué punto ha llegado Raquel aquí? ¿Qué nos aportas? Porque Raquel va a poner siempre el cierre, ¿no?, a estos episodios de Así Somos. ¿Qué nos cuentas? Vengo a contaros que, no sé si lo sabéis, hay una peli
que para quien se haya quedado con ganas de más, para saber de la historia de Hiro Onoda, 10.000 noches en la jungla. Os recomiendo verla, ¿vale? Apuntadísima. Sí. Y ya que estoy aquí, aprovecho para haceros una pregunta que sabéis que me gusta mucho, y es, ¿en qué momentos cuesta más dejar salir la tristeza? Pues a ver, yo creo que en mi caso, en mi casa por lo menos, no se dejaba mucho expresar la tristeza, ¿vale? Era como, hombre, no tienes motivos, ¿no? Aquí hay cosas peores, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso, en general ha costado sacar la tristeza por esa presión social de no tenemos motivos para estar tristes. Aunque lo sabía, ¿eh? Y siempre pienso que si hubiera podido expresar la tristeza me hubiera ido mucho mejor en muchas cosas, y además a personas que tenía en mi entorno les hubiera servido como casi ejemplo, como modelo para poder sacar a pasear de vez en cuando la tristeza cuando hace falta para, como decíamos antes, ¿no? Poder transitarla y llegar a otro punto. Qué importante, sí, sí. Bueno, a mí, mira, yo me gusta mucho el concepto de morriña, ¿sabes? El concepto gallego de una tristeza creativa, fértil, una tristeza que no te detiene en el tiempo, ¿no? Y yo creo que me manejo muy bien ahí. Es decir, que yo cuando estoy así de bajona, es una forma de pasar página, de dejar atrás cosas, pero también es una forma de abrir nuevos territorios y de mirar hacia adelante. Lo que pasa es que a veces estoy rodeado de personas que no lo entienden así. Es decir, que creen que mi tristeza es una forma de parálisis y que entonces no me dejan sentirme en esa bajona, ¿no? No me dejan vivirla, ¿no? Porque para ellos es como, no, Luis, anímate, venga, sigue adelante. Y yo, no, que voy a seguir adelante. Pero justamente para eso necesito dejar atrás lo anterior. Necesito sentirme triste, hacer el duelo y luego continuar. Oye, cuando me detienen así, me cuesta mucho dejar salir la tristeza. Y es habitual, ¿vale? Que me pase, por lo que sea. Supongo que también, pues esto de ser psicólogo y tengo fama de ser fuerte. Entonces, cada vez que digo algo triste, hay gente alrededor diciéndome, no estés triste. Y yo, no, es que quiero estar triste. Hoy estamos haciendo una reivindicación de la tristeza porque creo que es una muy buena forma. Y que si no lo hacemos, como Onoda, seguimos en una cosa que ya hace tiempo que ya fue. Pues hasta aquí este episodio y ya sabes, no te vamos a decir que no te pongas triste, todo lo contrario, que cuando llegue el momento y el cuerpo te lo pida, pues a transitar esa tristeza para llegar a un punto diferente. Nos vemos en el punto siguiente, que es el siguiente episodio de Así Somos. Nos encantará estar a tu lado y acompañarte para compartir contigo historias y extraer psicoaprendizajes. Gracias Raquel, gracias Luis, gracias a ti. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Hasta pronto.